Durante 15 años pensé que la vida tenía un ritmo confiable, casi como una canción repetida tantas veces que podía tararearla sin esfuerzo. Me levantaba cada día a las 5 de la mañana, me ponía el uniforme gris del turno de producción y caminaba hasta la planta procesadora de alimentos en Dayton, Ohio. A las 6 ya estaba fichando la entrada, con el eco metálico de la máquina marcando el inicio de otra jornada. El trabajo no era glamuroso ni me hacía sentir especial, pero me daba estabilidad. Al final del día volvía a casa cansada, cubierta de olor a maíz y aceite, pero con la satisfacción de saber que las cuentas estaban pagadas y que mi hijo tenía un techo seguro. Esa rutina me sostenía, me daba una especie de orgullo silencioso. Hasta que una mañana todo se vino abajo. Recuerdo que los supervisores nos reunieron en el pasillo principal, sus rostros tensos ya anticipaban la noticia. La planta cierra de manera definitiva. Lo lamentamos. Así, sin más. En cuestión de segundos, 15 años de esfuerzo se redujeron a un silencio incómodo y a un nudo en la garganta. Cuando crucé las puertas por última vez llevaba un cartón en brazos, una taza vieja con manchas de café, un par de fotos de Liam pegadas con cinta y un pin oxidado que me habían entregado al cumplir 10 años de servicio. Ese pequeño tesoro, que antes me hacía sentir parte de algo, pesaba como una burla. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Lo que más me sorprendió fue la reacción de Liam. Mi hijo tenía 13 años, y en vez de llorar o entrar en pánico, se sentó a la mesa de la cocina, bebió un sorbo de agua y me dijo con una calma que me desarmó: «Mamá, lo vamos a resolver». Su voz era demasiado serena para su edad, como si ya hubiera vivido más de lo que le correspondía. Más tarde lo encontré mirando fijamente la pantalla de su teléfono, con el ceño fruncido. «Publiqué mi bicicleta en línea», me anunció. «La puse un poco más barata que las demás para que se venda rápido». El corazón me dio un vuelco. «Liam, no. Esa bicicleta es tuya, la usas todos los días después de la escuela. No voy a dejar que la vendas». Él se encogió de hombros, con un gesto demasiado adulto para un niño. «Es solo una bici. Podemos comprar otra después, ¿verdad? Tú siempre me dices que no nos mentimos. Y yo no voy a fingir que no veo lo que pasa. Necesitamos dinero, y yo puedo ayudar». Lo abracé tan fuerte que apenas podía respirar. Le susurré al oído una promesa que apenas creía: «Encontraré algo pronto, te lo juro». Pero por dentro me invadía la duda. Porque no era solo el alquiler o las facturas de luz lo que me atormentaba. También estaba Gerald, mi abuelo de 80 años que me crió después de que mis padres murieran en aquel accidente de auto. Gerald vivía en un centro especializado porque su Alzheimer había avanzado demasiado. Lo visitaba cada semana aunque, en muchos días, apenas recordaba mi nombre. Esas visitas me rompían por dentro, pero nunca lo dejaba ver, porque aquel hombre había cargado conmigo en mis peores momentos y yo no pensaba abandonarlo ahora. Esa tarde, mientras caminábamos de regreso a casa, los dos observamos en silencio los letreros de «Se busca personal» en las vitrinas. Ninguno ofrecía lo suficiente para cubrir tanto el alquiler como la residencia de Gerald. Liam callaba, hasta que murmuró: «Mamá, quizá deberíamos mudarnos a una ciudad más grande. Allá hay más empleos». Solté un suspiro. Claro que lo había pensado. Pero, ¿y el abuelo? Él ya está perdido en su mundo, insistió. Me detuve en seco, fulminándolo con la mirada. No hables así de tu bisabuelo. Él me crió cuando yo no tenía a nadie. No lo vamos a abandonar. Liam asintió, sin discutir, pero su silencio era un eco de mis propios temores. Quedarnos podía quebrarnos tanto como irnos. Esa noche, después de que Liam se durmiera, me senté sola en la mesa de la cocina. El refrigerador zumbaba en la penumbra, acompañando mi desesperanza. Frente a mí se apilaban las cuentas sin pagar, cada sobre como una bofetada. Por primera vez en muchos años sentí que la esperanza se me escurría de las manos. Pero en lo más hondo, una voz persistente me decía que algo tenía que cambiar. No sabía aún qué ni cómo, solo que la vida no nos dejaría otra opción. Esa noche, mientras veía las cuentas apiladas sobre la mesa, los recuerdos regresaron como una tormenta que no había invitado. Pensé en cómo había llegado hasta allí, sola, con un hijo que se comportaba más como un adulto que como un niño, y un abuelo que se desvanecía poco a poco entre recuerdos rotos. Todo comenzó muchos años atrás,
cuando aún era demasiado joven para entender lo que significaba apostar mi vida entera por alguien. Conocí a Andre a los 21 años. Era un motociclista de acrobacias itinerante, de esos que llegan a un pueblo con un espectáculo ruidoso y se van dejando miradas fascinadas atrás. Su sonrisa podía iluminar un estadio, y su manera de mirarme me hacía sentir la única persona en el mundo. Recuerdo que, después de su show en Dayton, me invitó a tomar un café. 2 semanas más tarde ya éramos inseparables, y a la tercera semana me pidió matrimonio. Yo era tan ingenua que confundí el vértigo con amor eterno. Gerald, mi abuelo, no aprobó la relación. Lo vi fruncir el ceño la primera vez que Andre entró en nuestra sala, con su chaqueta de cuero y ese aire de hombre que no pertenecía a ningún lugar. Hombres como él no se quedan, murmuró una tarde mientras doblaba una de mis blusas. Yo lo desoí, cegada por la adrenalina de sentirme amada. Estaba convencida de que con suficiente cariño podía anclar a Andre a la vida tranquila que yo soñaba. Nos casamos rápido, en una ceremonia pequeña. Durante unos meses viví en una especie de sueño febril, viajes cortos, noches intensas, promesas lanzadas al aire. Pero pronto la realidad me golpeó. Andre necesitaba moverse, brillar, estar en el centro de la atención. Yo, en cambio, buscaba raíces. Él pasaba semanas fuera, saltando de ciudad en ciudad, mientras yo intentaba convertir un departamento diminuto en un hogar. Cuando descubrí que estaba embarazada de Liam, creí que todo cambiaría. Imaginé que la noticia lo haría quedarse, que renunciaría a tanta carretera y me acompañaría a construir una familia. Recuerdo aún la forma en que sostuve la prueba de embarazo frente a él, esperando una sonrisa, un abrazo, cualquier gesto de ilusión compartida. Solo me miró, encogiéndose de hombros. Es tu decisión. Puedes venir de gira conmigo o quedarte aquí. Tú sabrás. Así, sin más. Fue en ese instante cuando entendí que sería madre, pero también que estaría sola. Liam nació en un hospital gris, con el llanto anunciando una nueva vida y con la silla al lado de mi cama vacía. Andre mandó algo de dinero al principio, incluso me llamó un par de veces. Hubo regalos esporádicos, juguetes que llegaban por correo sin una nota. Pero a medida que los meses se convirtieron en años, las llamadas se volvieron raras y después desaparecieron por completo. La estocada final llegó de boca de otro. Uno de sus compañeros de espectáculo me telefoneó un día, con voz incómoda. Quería disculparse, decirme que Andre llevaba meses viviendo con otra mujer y que se jactaba de haber corregido el error de casarse tan joven. Sentí como si me arrancaran el aire de golpe. Al día siguiente pedí el divorcio. Andre ni siquiera contestó la notificación. Tampoco llamó para preguntar por Liam. Desde entonces, mi vida se redujo a 2 pilares, mi hijo y mi abuelo. No volví a pensar en citas, ni en segundas oportunidades. Todo lo que fui, lo que soñé de niña, lo enterré bajo capas de responsabilidades. Mis días eran trabajo, tareas escolares, visitas médicas, facturas, noches en vela. No había espacio para mí. Y aún así, me convencí de que era suficiente. Liam crecía sano, inteligente, con un corazón noble, y Gerald seguía conmigo aunque su mente se deshilachara poco a poco. Pero en las madrugadas, cuando el silencio de la casa era más fuerte que mi propio pensamiento, la soledad me calaba hasta los huesos. Había renunciado a mi propia felicidad, la había sepultado en nombre de aquellos a quienes amaba. Y no me arrepentía. Pero a veces me preguntaba si quedaba algo de mí más allá de ser madre y nieta. Los días siguientes se convirtieron en una lucha contra el tiempo. Cada factura que llegaba era un recordatorio cruel de que mis ahorros se agotaban. Encendía la lámpara de la cocina por las noches y repasaba una y otra vez los números, buscando milagros donde no los había. El alquiler, la electricidad, la comida, la residencia de Gerald, todo sumaba mucho más de lo que podía cubrir con los trabajos ocasionales que encontraba en anuncios pegados en las vitrinas del barrio. La desesperación se me instaló en el pecho como una piedra. Una mañana, al despertar, percibí un olor dulce en la cocina. Era Liam, que había preparado panqueques como si quisiera arrancarme una sonrisa a la fuerza. Lo vi girar la espátula con una concentración que no correspondía a un niño de 13 años. «Mamá, ven, quiero enseñarte algo». Me pasó su teléfono. En la pantalla había un anuncio.
Se busca ama de llaves a tiempo completo para una finca privada junto al lago Michigan. Se ofrece alojamiento. Pago competitivo. Me quedé en silencio, leyendo cada palabra como si fueran de otro idioma. Ama de llaves, balbuceé. Liam asintió con entusiasmo. Es perfecto. No tendrías que pagar renta y el salario es mejor que cualquier cosa aquí. Además, está cerca del lago. Tú amas el agua, ¿recuerdas? Sus ojos brillaban como si ya hubiera resuelto el futuro con un solo clic. Liam, nunca he trabajado de ama de llaves. No sé ni por dónde empezar. Él sonrió con una seguridad que me dolía y a la vez me inspiraba. Es limpiar, mamá. Tú lo haces todos los días aquí y eres muy buena. Y podríamos visitar al abuelo 2 veces al mes. No está tan lejos. Yo no quiero verte así, tan preocupada todo el tiempo. Esas palabras me atravesaron. Había intentado protegerlo de mis angustias, pero él las veía todas. Quise decirle que resistiéramos un poco más, que algo aparecería si teníamos paciencia. Pero la verdad era otra, esperar ya no estaba funcionando. Esa noche, cuando la casa quedó en silencio, abrí el viejo portátil y llené la solicitud en línea. Mis manos temblaban mientras escribía, como si cada letra fuera un paso hacia un abismo desconocido. Al día siguiente recibí una llamada de voz firme, pero amable. Soy Marilyn, la administradora de la finca. Su perfil nos interesa. ¿Podría venir a una entrevista esta semana? Sentí el corazón saltar. Acepté sin pensarlo demasiado. 2 días después, Liam y yo subimos al tren con lo poco que pudimos empacar. Un par de maletas con ropa, su computadora portátil y mi vieja guitarra, la que mi madre me había regalado cuando tenía 15 años. Estuvo años guardada en un rincón, cubierta de polvo, pero algo me impulsó a llevarla, como si intuyera que me recordaría quién era más allá de las cuentas y la rutina. Antes de salir de Dayton hicimos una última parada, la residencia de Gerald. Lo encontré en su sillón junto a la ventana, con una manta sobre los hombros. Sus ojos vagaban hacia el exterior, perdidos en un horizonte que solo él podía ver. Me arrodillé frente a él, tomándole la mano. Abuelo, conseguimos un trabajo. Tendremos que mudarnos, pero te prometo que vendremos a visitarte. Parpadeó varias veces antes de enfocarme. Durante un instante su mirada se aclaró. Be happy, sweetheart, murmuró en inglés, como solía hacerlo cuando yo era niña. Luego sus labios formaron un débil intento de sonrisa. Sentí un nudo en la garganta. Lo abracé, respirando su olor a jabón y a recuerdos que se me escapaban. Cuando el tren arrancó, vi las calles de Dayton desvanecerse tras la ventana. Liam, sentado a mi lado, apoyó una mano en mi hombro. Mamá, esto va a ser bueno. Lo presiento. Intenté sonreír, aunque el miedo me mordía por dentro. Afuera, los paisajes cambiaban, campos infinitos, pueblos diminutos, y luego la promesa lejana del lago. En mi pecho, entre la incertidumbre y la esperanza, nació la certeza de que aquella decisión marcaría un antes y un después en nuestras vidas. La finca apareció ante nuestros ojos como una postal que no parecía pertenecer a nuestra realidad. La camioneta en la que Marilyn nos recogió se internó por un camino bordeado de árboles altos que parecían custodiar la entrada a otro mundo. Entre las ramas, de pronto, emergió la silueta de la casa, una construcción amplia, de líneas modernas, grandes ventanales que reflejaban el cielo y detalles de madera que conservaban el encanto de lo que alguna vez fue un establo antiguo. A un costado, el lago Michigan brillaba con destellos plateados bajo la luz del atardecer. Era una granja hace décadas, comentó Marilyn mientras conducía con naturalidad por el camino de grava. El señor Hayes la compró y la transformó en un retiro creativo. Todo lo que ven fue renovado bajo su dirección. Su tono era profesional, pero había un matiz de respeto. Cuando estacionamos, añadió en voz más baja, hay algo que deben saber. Daniel puede ser intenso. Es brillante, sí, pero también temperamental. No se lo tomen personal. Sus palabras me dejaron una inquietud extraña, pero asentí en silencio. Nos guió hasta una suite en una de las salas laterales de la casa, 2 habitaciones modestas pero acogedoras, con camas limpias, cortinas claras y una vista que parecía sacada de una pintura.
Liam se lanzó sobre el colchón como si estuviera en vacaciones, riendo mientras abría las cortinas. «Mamá, mira esto. Se ve el lago desde aquí. ¿Te imaginas despertarte con esa vista todos los días?» Su entusiasmo contrastaba con el peso que yo aún sentía en el pecho. Esa misma tarde, decidí comenzar con mis tareas. No quería dar una mala impresión. Tomé un trapo y comencé a limpiar la sala principal, un espacio tan amplio como nuestro viejo apartamento entero. Había obras de arte colgadas en las paredes y estantes repletos de libros que parecían más decorativos que leídos. El piso brillaba, pero aún así repasé cada rincón. Fue entonces cuando una voz masculina me sorprendió desde la puerta. «Sabías que esa pieza es original, ¿verdad? No algo sacado de una tienda de descuentos». Me giré tan rápido que casi se me cayó el trapo de las manos. Allí estaba él, un hombre alto, con cabello oscuro perfectamente peinado, ojos azules tan intensos que parecían atravesar la piel. No debía tener más de 30 y tantos, pero su porte era el de alguien acostumbrado a que lo obedecieran. «Lo siento», tartamudeé. «Solo estaba siendo cuidadosa». Él esbozó una media sonrisa cargada de ironía. «Cuidar está bien. La crítica, en cambio, no siempre es necesaria». No entendí de inmediato, hasta que noté la pantalla del televisor detrás de él. Estaba reproduciendo uno de sus videoclips, el mismo sobre el que yo había murmurado horas antes, creyendo que nadie escuchaba. ¿Quién ve estas cosas hoy en día? El rubor me subió al rostro. Quise disculparme, pero él se adelantó. «Tranquila, ya tengo críticos profesionales. Aunque debo admitir que se siente refrescante cuando el personal opina sin filtro». Después giró sobre sus talones y se fue, dejándome plantada, con una mezcla de vergüenza y molestia. Más tarde, cuando Liam regresó de explorar los jardines, tenía las mejillas encendidas y una sonrisa que no lograba disimular. «Mamá, adivina con quién hablé», «Con Daniel». «Es genial». Me preguntó qué música me gusta y dijo que tal vez me enseñe su estudio. Me quedé perpleja. ¿El mismo hombre que me había dejado helada minutos antes? Liam continuó entusiasmado, describiendo cada detalle como si hubiera conocido a un héroe. No quise apagar su emoción, pero dentro de mí la contradicción crecía. ¿Cómo podía mostrarse tan frío conmigo y tan cercano con mi hijo? Los días siguientes siguieron un patrón extraño. Yo me dedicaba a limpiar, lavar y ordenar, cumpliendo con lo que se esperaba de mí, mientras Daniel apenas me dirigía frases cortas, siempre con un tinte sarcástico que me dejaba sin saber si reír o enfadarme. En cambio, con Liam era otro hombre. Lo invitaba al jardín, al piano de la sala, o simplemente se sentaban a charlar sobre música. Una tarde, incluso lo vi enseñándole acordes en la guitarra, y la mirada de admiración en los ojos de mi hijo me partió y a la vez me enterneció. Y entonces ocurrió algo que no esperaba. Pasaba frente a la oficina de Daniel cuando escuché un sonido diferente, cuerdas de guitarra, suaves, melancólicas. Me asomé con cautela. Allí estaba él, encorvado sobre un instrumento acústico, los ojos cerrados, perdido en una melodía que no tenía nada que ver con sus vídeos estridentes. Era íntima, triste, casi un lamento. Al notar mi presencia, se detuvo bruscamente. «¿Necesitas algo?», preguntó seco. Negué de inmediato, avergonzada, y cerré la puerta tras de mí. Pero esa música quedó conmigo toda la noche. Comprendí que, detrás del sarcasmo y de la fachada impecable, había un hombre marcado por la soledad. Y aunque no quería admitirlo, lo reconocí. Yo también sabía lo que era cubrir la tristeza con responsabilidades y silencios. Una tarde, mientras doblaba ropa en la pequeña sala destinada al personal, Marilyn entró con un sobre en la mano. Su rostro, normalmente serio, estaba iluminado por una sonrisa contenida. «Entrega especial», dijo, depositándolo sobre la mesa. Me limpié las manos en el delantal antes de abrirlo, con la sensación de que se trataba de un error. Dentro había una tarjeta de papel grueso, color marfil, con letras en relieve que brillaban bajo la luz. «Tiene el honor de invitarle a la celebración del 40º cumpleaños de Daniel Hayes. Lugar: restaurante exclusivo frente al lago. Código de vestimenta: formal. Transporte incluido». Me quedé helada, convencida de que no estaba dirigido a mí. «Esto es un malentendido, ¿verdad?», pregunté en voz baja. Marilyn negó con calma.
No. Daniel fue muy claro. Usted y su hijo debían recibir una invitación. Considérelo un beneficio del puesto. Mi primera reacción fue un nudo de incomodidad en el estómago. ¿Qué pintábamos Liam y yo en una fiesta llena de productores, artistas y amigos millonarios de Daniel? Apenas podía soportar sus comentarios sarcásticos en los pasillos, y ahora debía ponerme un vestido elegante y sonreír entre desconocidos que nunca entenderían mi vida. Esa noche le mostré la tarjeta a Liam. Sus ojos se abrieron de par en par. Una fiesta. Eso es increíble, mamá. Nunca he estado en un lugar así. Yo dudé, mordiendo mi labio. No lo sé, Liam. No es nuestro mundo. Vamos a desentonar. Él, en cambio, se encogió de hombros con la naturalidad de alguien que todavía no conoce la vergüenza social. ¿Y qué? ¿Qué importa si desentonamos? Tal vez sea divertido por una vez. Intenté insistir, pero entonces me lanzó una idea que me dejó sin aliento. Ya sé que le vas a regalar. Alcé una ceja. ¿Regalar? Yo, a Daniel. Claro. Vas a cantarle. Con tu guitarra. Me quedé muda. Liam, no, hace años que no toco en público. No puedo. Él no cedió. Sí puedes. Te he escuchado en casa. Eres muy buena. Todos los demás seguro le darán relojes caros o botellas de vino. Tú puedes darle algo real. Su seguridad me conmovió y me aterrorizó a la vez. Recordé la guitarra guardada en su estuche, la que había llevado conmigo al salir de Dayton. Hacía tanto tiempo que no me atrevía a tocar frente a nadie, y ahora mi hijo quería que lo hiciera en una sala repleta de extraños, frente al mismísimo Daniel Hayes. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de nervios. Por insistencia de Liam, visitamos una pequeña boutique local donde, con la ayuda de Marilyn, conseguimos ropa formal en calidad de préstamo. Él se probó un traje sencillo pero impecable, y yo un vestido negro de líneas sobrias. Al verme en el espejo apenas me reconocí. No era la mujer agotada por turnos de fábrica ni la empleada doméstica que limpiaba ventanas ajenas, sino alguien distinta, alguien que había olvidado que también merecía sentirse bien. Esa noche, de vuelta en la habitación, abrí el estuche de mi guitarra. Mis dedos dudaron al principio, torpes sobre las cuerdas oxidadas. Pero poco a poco la memoria regresó. Notas familiares llenaron el aire, trayendo consigo imágenes de mi madre cantando en la cocina, de tardes tranquilas antes de que la tragedia nos alcanzara. Mientras tocaba, el miedo volvía una y otra vez. ¿Y si se reían de mí? ¿Y si mi voz temblaba? ¿Y si todo era una broma cruel ideada por Daniel para exhibirme? Cerraba los ojos e imaginaba las risas, el murmullo incómodo de los invitados, mi hijo presenciando mi humillación. Pero entonces escuchaba la voz de Liam. Tú siempre dices que lo que cuenta es lo auténtico. Y volvía a intentarlo. Una y otra vez, hasta que las notas salían más firmes, hasta que mi garganta recuperaba fuerza. Así, entre el miedo y la esperanza, los días se fueron acercando a aquella noche que cambiaría todo. La noche del cumpleaños de Daniel llegó como un sueño que no terminaba de parecer real. El restaurante elegido estaba situado justo frente al lago Michigan, con enormes ventanales que dejaban entrar el reflejo de las luces de la ciudad sobre el agua. Desde afuera ya se percibía la exclusividad, autos de lujo alineados, un ballet que abría las puertas con gesto impecable, invitados que descendían envueltos en telas brillantes y perfumes costosos. Cuando Liam y yo bajamos del transporte proporcionado por la finca, sentí que pertenecíamos a otro mundo. Él, con su traje sencillo pero perfectamente entallado, parecía un joven adulto. Yo, envuelta en el vestido negro que Marilyn me había ayudado a escoger, apenas podía reconocerme. «Mamá, luces increíble», me susurró mientras caminábamos hacia la entrada. Intenté sonreír, aunque mis nervios me hacían sentir torpe y fuera de lugar. Al entrar, la atmósfera me desbordó. Mesas adornadas con centros de flores blancas, copas de cristal que destellaban bajo lámparas de araña, un murmullo constante de conversaciones sofisticadas. Daniel estaba allí, en el centro de todo, riendo junto a un grupo de productores y artistas. Su sola presencia bastaba para llenar el espacio. Cuando sus ojos se cruzaron con los míos, por un instante noté sorpresa, luego una chispa de diversión. «Me alegra que vinieran», dijo con una calidez que no esperaba.
La velada avanzó entre brindis y elogios hacia él. Yo me mantenía en silencio, probando bocados mínimos de los platos que pasaban, mientras Liam se desenvolvía con una naturalidad asombrosa, conversando con personas que duplicaban su edad. Yo apenas podía concentrarme, porque sabía lo que se avecinaba, el regalo. De pronto, alguien pidió silencio. Antes de cortar el pastel, unas palabras finales. Daniel, con una copa en la mano, escaneó la sala y detuvo la mirada en mí. Creo que nuestra ama de llaves ha preparado algo especial. El corazón me dio un vuelco. No había preguntado, no había confirmado, simplemente lo anunció. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Giré hacia Liam, y él me entregó la guitarra con una sonrisa confiada. «Lo harás bien», mamá murmuró. Mis manos temblaban cuando subí al pequeño escenario improvisado. Había planeado cantar una canción de cumpleaños simple, algo seguro, breve, que no me expusiera demasiado. Pero cuando mis dedos rozaron las cuerdas, algo más profundo emergió, casi sin que pudiera detenerlo. Fue la melodía de mi infancia, la canción que mi madre me cantaba en las noches tranquilas antes del accidente que se la llevó. Una nana suave, llena de nostalgia y ternura. Al principio mi voz salió frágil, como un susurro perdido entre el murmullo del lago al otro lado de los ventanales. Pero poco a poco fue ganando fuerza. Cerré los ojos y me dejé llevar por la memoria. La cocina iluminada por una lámpara tenue, el aroma a pan recién horneado, mi madre acariciándome el cabello mientras cantaba. Cada nota me devolvía un pedazo de aquello que había creído perdido para siempre. Cuando la última cuerda vibró, abrí los ojos. El silencio era total. Por un segundo temí lo peor, que todos estuvieran conteniendo la risa. Pero entonces comenzaron los aplausos. Algunos invitados se pusieron de pie, otros se enjugaban discretamente las lágrimas. Nunca había sentido una ovación así, y menos de un público que parecía tan ajeno a mi mundo. Liam, entre la multitud, aplaudía con más fuerza que nadie, su rostro iluminado de orgullo. En su mirada había algo más poderoso que cualquier joya o lujo, la certeza de que había hecho lo correcto. Pero entonces me di cuenta de algo extraño. La silla de Daniel estaba vacía. Miré alrededor, buscándolo entre los invitados, pero no estaba. En algún momento, durante la canción, había salido de la sala sin que yo lo notara. El resto de la velada pasó en un torbellino confuso. Recibí felicitaciones, estreché manos, escuché cumplidos que sonaban sinceros, pero todo quedaba empañado por una sola pregunta que me golpeaba sin descanso. ¿Por qué se había ido? ¿Lo había incomodado la canción? ¿Había hecho el ridículo frente a su selecto círculo de amigos? Cuando por fin regresamos a la finca, todavía tenía las palmas enrojecidas de sostener la guitarra con tanta fuerza. Liam trató de animarme. «Mamá, fue perfecto, todos lo amaron». Asentí, pero por dentro solo podía pensar en la figura ausente de Daniel, en lo que aquel gesto significaba. No lo sabía aún, pero esa melodía había abierto una herida en el que estaba a punto de cambiar nuestras vidas para siempre. Los días posteriores a la fiesta estuvieron marcados por un silencio extraño. Daniel casi no se dejaba ver por la finca. Cuando lo hacía, su presencia era distante, distraída, como si estuviera en otra parte. Ya no lanzaba comentarios sarcásticos, ni siquiera esas frases breves que me incomodaban. Era como si me evitara deliberadamente. Yo trataba de convencerme de que no me importaba, de que su opinión no debía afectarme, pero en las noches, tumbada en la cama, no podía dejar de pensar en su silla vacía durante mi canción. 3 días pasaron así, hasta que una tarde lo encontré en el jardín, mientras recortaba las rosas siguiendo las indicaciones de Marilyn. Sentí sus pasos detrás de mí antes de escuchar su voz. Esa canción que tocaste, su tono era tan suave que apenas lo reconocí. Me giré, sorprendida, y lo vi más serio que nunca. ¿Dónde la aprendiste? Me quedé inmóvil unos segundos, desconcertada por la intensidad de su mirada. Era de mi madre, respondí al fin. Me la cantaba cuando era niña. Antes del accidente. Daniel guardó silencio, los ojos clavados en mí como si buscara algo que no lograba descifrar. ¿Tu madre? ¿Cómo se llamaba? Clara. Clara Carter. Al escuchar el nombre, palideció. Dio un paso atrás como si le hubieran golpeado. Clara Carter,
murmuró, casi para sí mismo. Luego alzó la vista, y lo vi vulnerable, despojado de la arrogancia habitual. Megan, necesito contarte algo. Nos sentamos en el patio. Sus manos temblaban ligeramente al entrelazarse sobre la mesa. Cuando tenía unos 7 u 8 años, ocurrió algo que nunca olvidé. Estaba jugando afuera cuando una pareja se me acercó. La mujer lloraba. Me abrazó y me susurró que por fin me había encontrado. Cantó una melodía, esa misma melodía. El corazón me dio un vuelco. La misma canción. Asintió despacio. Nunca la escuché otra vez, pero se me grabó como una cicatriz. Le pregunté a mi madre adoptiva, y ella me dijo que solo eran extraños confundidos, que no debía pensar en eso. Pero anoche, cuando tú la tocaste, supe que no era casualidad. Me costaba respirar. Recordé algo que había cargado en silencio toda mi vida. Daniel, yo, tuve un hermano mayor. Mis padres me dijeron que murió al nacer. Complicaciones en el parto. Nunca hubo entierro, solo un certificado. Y ellos nunca volvieron a hablar del tema. Mi voz se quebró. Estás diciendo que podría ser él. Él se inclinó hacia adelante, los ojos empañados. No lo sé, pero necesito saberlo. Esa misma tarde lo llevé conmigo a la residencia de Gerald. Mi abuelo estaba junto a la ventana, como siempre, mirando el mundo a través de un velo de confusión. Me arrodillé a su lado. Abuelo, soy yo, Megan. Y él es Daniel. ¿Lo recuerdas? Al principio, nada. Solo la mirada perdida. Pero de pronto, sus pupilas se enfocaron y su mano temblorosa se extendió hacia Daniel. Mi niño, sus labios se movieron con un esfuerzo enorme. Mi nieto. Daniel se congeló. ¿Qué? Las lágrimas se acumularon en los ojos de Gerald. Nos dijeron que habías muerto. Pero yo siempre supe que algo no estaba bien. Tienes los ojos Carter, y esa canción. Tu madre la cantaba para los dos. El tiempo pareció detenerse. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Miré a Daniel, y él me devolvió la mirada con una mezcla de incredulidad y alivio desgarrador. Entonces, somos hermanos. Asentí, incapaz de contener el llanto. Sí, mi hermano. Todo este tiempo, él apoyó su frente contra la mía, como buscando anclarse a una verdad que recién descubríamos. Pasé toda mi vida sintiendo que no pertenecía a ningún lugar. Y ahora resulta que siempre tuve familia. Las lágrimas me corrían por las mejillas sin control. Y yo pensé que estaba sola en el mundo, y ahora te encuentro a ti. En ese instante, con el sol de la tarde bañando el rostro de Gerald, que nos observaba con una lucidez poco frecuente, comprendí que aquella canción había sido un puente entre el pasado y el presente. Lo que parecía una simple melodía había revelado la verdad más profunda. Después de años de vacío, había recuperado a mi hermano. Después de aquella revelación, nada volvió a ser igual. Daniel no quiso perder un solo día más. Apenas salimos de la residencia, habló con la administración y gestionó de inmediato el traslado de Gerald a la finca. No lo dejaré aquí, no si de verdad es mi abuelo, dijo con una firmeza que no admitía discusión. Y así fue como, en cuestión de días, Gerald tuvo una nueva habitación. Una amplia suite en el ala este de la casa, con ventanales que daban al jardín y un sillón cómodo junto a la ventana, donde podía pasar horas mirando el lago. Daniel contrató enfermeras especializadas para atenderlo las 24 horas. También un médico que lo visitaba 2 veces por semana. Todo lo organizó sin titubear, como si de pronto hubiera encontrado un propósito más importante que cualquier videoclip o campaña publicitaria. Lo vi recorrer los pasillos con una determinación distinta, no la del empresario exitoso, sino la de un nieto que por fin recuperaba a su familia. Y algo curioso comenzó a suceder. Gerald empezó a tener más momentos de lucidez. No eran largos, a veces apenas unos minutos, pero bastaban para devolvernos esperanza. Lo sorprendía tarareando la melodía de mi madre mientras miraba por la ventana, o llamando a Liam por su nombre correcto en lugar de confundirlo con un recuerdo. Esos instantes me parecían milagros, regalos que jamás creí volver a recibir. Los días en la finca adquirieron una nueva cadencia.
Cada mañana preparaba café mientras Liam corría a buscar a Daniel para ayudarlo en el estudio o acompañarlo en el jardín. Por las tardes, los tres nos reuníamos en la sala de Gerald. Él, con la manta sobre las piernas, escuchaba nuestras conversaciones aunque a veces no comprendiera todo. Liam le contaba sus avances en la música, Daniel compartía anécdotas de su infancia y yo me limitaba a observarlos, con el corazón lleno de una calidez que había olvidado. Una noche, cuando dejamos a Gerald descansando, Daniel me detuvo en el pasillo. «Megan, ya no trabajas para mí». Lo miré confundida. «¿Cómo dices?» Él sonrió con suavidad, sin la ironía habitual. «Eres mi hermana. No puedes seguir viéndote como mi empleada. Quiero que trabajemos juntos, pero en lo que tú realmente amas. Esa canción. Tienes talento. No lo entierres». Me quedé muda. Habían pasado tantos años desde que alguien me hablara de mis propios sueños, que casi había olvidado que los tuve alguna vez. «Daniel, yo no soy nadie. Solo era una obrera de fábrica, luego ama de llaves». Él negó con la cabeza. «Eres una mujer que crió sola a un hijo extraordinario, que cuidó de nuestro abuelo cuando nadie más lo hizo. Y además, tienes una voz que puede conmover a cualquiera. Eso no se compra ni se finge». Sus palabras me atravesaron. Por primera vez en mucho tiempo, alguien veía más allá de mis responsabilidades. Liam apareció entonces, interrumpiendo el silencio con una sonrisa traviesa. «¿Lo ves, mamá? Te lo dije. Tienes que cantar otra vez». Esa noche, sola en mi habitación, abrí el estuche de la guitarra. Pasé los dedos por las cuerdas y me permití tocar sin miedo. No era para un público, ni para complacer a nadie, era para mí. Las notas llenaron el aire, y sentí que algo dentro de mí se reparaba poco a poco, como si la música fuera un puente entre la mujer que había sido y la que aún podía ser. Con el tiempo, esos momentos se volvieron rutina. Liam y Daniel pasaban horas en el estudio, grabando y riendo. Gerald escuchaba, sonriendo en sus intervalos de claridad. Y yo, en lugar de esconder mi voz, empecé a dejarla salir, cantando en la sala, en el jardín, incluso mientras cocinaba. Al principio me daba vergüenza, pero las miradas de mi hijo y de mi hermano estaban llenas de orgullo, no de juicio. Me di cuenta entonces de algo que nunca había imaginado, que la vida podía ofrecerme una segunda oportunidad. No solo como madre o nieta, sino como mujer con sueños propios. Daniel me lo había recordado con su apoyo, y Liam con su fe inquebrantable. Y poco a poco, volví a creer que aún era posible vivir para algo más que sobrevivir. El viejo granero, que llevaba años abandonado cerca de la orilla del lago, comenzó a transformarse ante nuestros ojos. Daniel tomó la decisión sin siquiera consultarlo demasiado. Contrató carpinteros, pintores y técnicos de sonido. «Este espacio merece una nueva vida», dijo con determinación. Yo lo miraba incrédula mientras los trabajadores retiraban la madera carcomida y abrían ventanales hacia el horizonte del lago Michigan. «¿Qué planeas hacer aquí?», pregunté una tarde, mientras supervisaba a Liam que corría entre tablones. Daniel me sonrió con complicidad. «No es lo que planeo yo. Es lo que vas a hacer tú. Una academia de música, Megan. Tu sueño. El que nunca deberías haber enterrado». Al principio me resistí. Pensé que era demasiado, que no estaba preparada, que mis manos no eran dignas de enseñar nada. Pero Daniel y Liam no dejaron de insistir. «Mamá, puedes hacerlo», repetía mi hijo. Y cada vez que lo escuchaba, me parecía que era él quien me estaba sosteniendo, cuando se suponía que debía ser al revés. Semanas después, el granero ya no parecía el mismo. El suelo relucía, las paredes habían sido pintadas de blanco y se levantaba un pequeño escenario con luces modestas pero cálidas. Daniel incluso instaló un sistema de sonido profesional. Sobre la entrada colgaba un letrero sencillo hecho a mano por Liam, Carter Music Academy. Al verlo, se me llenaron los ojos de lágrimas. Ese apellido, que tantas veces había cargado como un peso, ahora brillaba como una promesa de futuro. Los primeros alumnos fueron niños de los alrededores, algunos tímidos, otros ansiosos por aprender. Se sentaban con guitarras prestadas o teclados usados, y yo les enseñaba los acordes básicos, la manera de escuchar su propia voz, de sentir que la música podía sostenerlos en los momentos difíciles.
No se trataba solo de notas. Era un refugio, el mismo que había sido para mí cuando todo lo demás se derrumbaba. Mientras tanto, Liam florecía bajo la guía de Daniel. Pasaban horas en el estudio, mezclando sonidos, grabando pequeñas piezas. Daniel lo trataba como a un aprendiz serio, no como a un niño. Tiene oído, decía orgulloso, y la disciplina que yo nunca tuve. Verlos trabajar juntos me llenaba de un orgullo silencioso. Mi hijo ya no solo era un espectador de la vida, sino un creador. Las noches en la finca adquirieron un nuevo ritual. Nos reuníamos en la habitación de Gerald, donde la luz del atardecer bañaba su sillón junto a la ventana. Algunas veces estaba lúcido, otras no tanto, pero siempre sonreía al escuchar música. Una tarde, tomé mi guitarra y comencé a tocar la misma melodía de aquella noche en el restaurante. Liam se unió con su voz juvenil, clara y firme. Daniel marcaba el ritmo golpeando suavemente el brazo de la silla de Gerald. Y mi abuelo, con lágrimas en los ojos, tarareaba como si hubiera vuelto a ser el hombre fuerte que me crió. En ese momento comprendí que lo que habíamos perdido no era tan grande como lo que habíamos recuperado. 3 generaciones, unidas por una simple canción, redescubrimos que la familia no siempre es la que te toca al nacer, sino la que eliges cuidar, la que decides luchar por mantener. Esa noche, después de que todos se retiraran a descansar, me quedé sola en el porche. El aire fresco del lago me acariciaba el rostro. A lo lejos, las luces de la ciudad parpadeaban, pero yo fijé la mirada en la oscuridad tranquila del agua. Cerré los ojos y, por un instante, juraría que escuché la voz de mi madre flotando en el viento, entonando aquella melodía que había atravesado el tiempo para devolvernos unos a otros. Sonreí, dejando que las lágrimas rodaran libres. Porque al final comprendí que la vida, con todos sus giros y pérdidas, me había devuelto lo esencial: un hermano, un hijo, un abuelo y una razón para volver a cantar.